bozal porque si no, difícil. Bueno, buenos días a todos. Es un honor, un privilegio poder continuar con este tema. Oikodomeo, una palabra extraña, ¿verdad? El griego. Y es sorprendente, a mí llama la atención cómo es que siendo judíos, cómo es que naciendo el cristianismo ahí en Jerusalén, en la lengua suya, el hebreo, ¿verdad? ¿Cómo es que el Nuevo Testamento se escribe en griego? La verdad que es una pregunta un poco sorprendente, que llama la atención. Es posible que efectivamente se han hecho cantidad de investigaciones y se sigue haciendo, buscando los arqueólogos a ver si encuentran aunque sea un trocito, por ejemplo, de los evangelios original en hebreo, y no lo encuentran. Dios quiso que se escribiera en griego. ¿Por qué, verdad? ¿Cómo es que? Y es muy sencillo, realmente se ve tanto la soberanía de Dios, su inteligencia, como Dios siempre es perfecto en todo lo que hace, ¿no? El griego era el inglés de la época, ¿verdad? Y como el inglés ahora, pues tú puedes darte la vuelta al mundo y seguro que te van a entender, seguro que vas a comprender. Si encuentras a otro que no sois capaces de hablar, de entenderos en vuestra lengua materna, pues el inglés, el griego, ¿vale? Y ese Nuevo Testamento en griego, las palabras del Señor, del Espíritu Santo, en la lengua que se podía regar como pólvora, ese fue el mensaje del Evangelio. Escrito en una lengua que era capaz de ir a la velocidad del trueno y desperdigarse por todo el imperio greco-romano, ¿no? Y esta palabrita, que es la que nuestras versiones traducen edificación, ¿veis? A veces es interesante ver el sentido literal, ¿veis? Es dos palabras, un sustantivo y un verbo, oikos, casa, y el verbo demo, construir, literalmente construir la casa. Solo voy a daros algunas ideas del mensaje anterior para ir recordando, ¿ves? Y luego podemos ver en la Escritura cómo esa casa es la iglesia. Dios tiene su casa y esa casa es la iglesia, somos nosotros. Y eso es otra cosa que habíamos mencionado el mensaje anterior, como la voluntad del Señor claramente dijo: yo edificaré mi iglesia, yo la levantaré, yo la construiré, yo iré añadiendo, edificando, construyendo. Eso es lo que significa. Pero fijaros, está hablando de la gente, de la casa, no son tanto las paredes físicas. ¿Os acordáis del Salmo 127? Si el Señor no edifica su casa, en vano trabajan los que le edifican. Pero no está hablando de las paredes literales, de los tochos que se van añadiendo uno tras de otro. Está hablando de los que están dentro de esas paredes. Es edificar personas, es construir, es levantar, ¿veis? Esa es la imagen, el símbolo poderoso que utiliza, que Dios tiene una casa y esa casa somos nosotros. ¿Veis cómo encajan ahí los términos, verdad? Llama la atención ya que Dios escogiera esa palabra, casa. Es una palabra significativa, profunda. No hostal, no hotel, no piso turístico, casa, hogar, vivienda, morada, que es el lugar físico donde se realizan las actividades, los hechos más importantes de nuestra vida. Dios es un Dios hogareño. De ahí la palabra padre. Nosotros los hijos, ¿verdad? ¿Veis cómo va encajando cada palabrita? Tiene su contexto como punto sobre las íes, ¿verdad? Encaja perfectamente en esta idea de que la iglesia sea la casa de Dios.
Estamos aquí sus hijos. Y habíamos visto que el Señor es su voluntad de que esta casa sea edificada. Y habíamos visto también que era una actividad en la que la iglesia muchas veces es pasiva. Como ahora cuando te vas a vacunar, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Pues sentarte y esperar y que vengan y te vacunen. Pues muchas veces la iglesia tiene que esperar que el Señor la vacune con la edificación. En ese sentido es pasiva, porque es una actividad que Él tiene que hacer. Eso es su faena, ese era el primer punto que habíamos visto. La edificación eclesial es faena del Señor, es su trabajo y Él tiene que hacerlo. Nosotros no podemos sustituir al Señor en lo que Él hace. Y eso es bueno saberlo. Si no, vamos a caer en ese activismo ya del Salmo 127, ¿verdad? Por más que levantes a la madrugada y estés lleno de sudor, estés currando, estés haciendo horas extras, estés matándote. Si el Señor no la edifica, en vano tu sudor, en vano tu esfuerzo, en vano te estás dejando la vida cuando hubieras hecho mucho más si eres consciente de esa dependencia. Y vas y clamas y un poco de tu tiempo por lo menos le dices: Señor, edifica tú la casa. Eso sería más sabio, ¿verdad? Y esperar, descansar confiadamente, vete a dormir, que el Señor de una manera a veces misteriosa, a veces que no somos del todo conscientes, ¿verdad? Él va a estar faenando, esa es su palabra, esa es su voluntad. Y luego fijaros que también, porque la Escritura muchas veces es así, nos dice lo que va a hacer, pero no nos dice el cómo, ni en qué consiste exactamente esa edificación. Es más fácil verla en la edificación física, ¿verdad? La primera semana ponen el cimiento, la siguiente ya vemos un poco de la pared, a la semana siguiente esa pared que antes tenía 1 metro ya tiene 2, luego estás viendo otra pared por ahí, estás viendo que la casa coge forma. Pero la edificación eclesial, a mí como agua entre las manos, ¿verdad? A veces como que no somos del todo conscientes realmente cómo la está edificando el Señor, en qué me doy cuenta que está siendo edificada, qué cosas están pasando. Y habíamos visto que Él mismo, dice Efesios, Él mismo constituyó a los peones. A mí me gusta llamarle así, peones, profetas, evangelistas, maestros, los dones. ¿Veis? Los dones son la manera a través del cual el Señor está edificando la iglesia, pero los dones no son el fin en sí mismo, no es la meta el don. Ese era un problema ya que había en la iglesia de Corintios, y ahora vamos a ver otro problema más que había en esta iglesia local. ¿Veis? Son peones, están con el casco puesto al servicio del amo y señor de la casa, de la construcción, de la edificación, que es el Señor, para el propósito final de edificar la iglesia. Ese es su cometido, ese es su faena, ese es su trabajo. Y el otro punto que habíamos comentado es que la edificación eclesial no solo es faena del Señor, también es faena nuestra, también es faena de la iglesia. Y ahora vamos a ver en el sentido negativo lo que no puedes pasarla lo que podríamos llamar el peor enemigo de la edificación eclesial. Puedes pasar. Creo que es importante saber y conocer esto. El peor enemigo, ¿cuál pensáis que es el peor enemigo de la edificación eclesial? Lo que podríamos llamar la maquinaria pesada de derribo, para derrumbar, para echar por los suelos todo lo que el Señor está levantando, ¿ves? Todo lo que el Señor está construyendo, edificando, todo eso, esta maquinaria pesada de
derribo, lo va a echar por el suelo. La tercera verdad que hemos de tener en cuenta es que el peor enemigo de la edificación eclesial son las divisiones. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿veis? Eso es algo que nosotros no hemos de hacer. No hemos de entrar en esa situación, no hemos de crearla y menos aún alimentarla. Eso es lo que les estaba pasando a esta iglesia en Corinto. Puedes pasar a la siguiente. Tenemos el texto en 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. ¿Vale? Ya nos va dando un poco, ¿verdad?, de guía, de dirección, de qué tenemos que hacer en esa faena de edificar la iglesia, de alinearnos con la voluntad del Señor. Si el Señor ha dicho, yo edificaré mi iglesia, la Viña Núcleo Sans, ¿qué vamos a decir? Nosotros contigo, Señor, no en contra de ti, no conduciendo la maquinaria pesada de derribo, que en este caso son las divisiones. Que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis, escuchad esto, enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Este es el peor enemigo. Cuando este llega, la edificación eclesial se ha ido. No pueden estar el uno y el otro, son incompatibles o el uno o el otro. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y fijaros los resultados. Un poquito más adelante, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fijaros, esa era la situación espiritual. Fijaros, todo va en esa dirección. Eso es lo que había entre ellos, divisiones. Y fijaros el resultado nefasto de su situación espiritual. Eran carnales, eran como niños en Cristo, se estaban privando de la bendición de un alimento consistente, de un alimento sólido, que seguramente eso es lo que Pablo les llevaba para edificar la iglesia, pero se dio cuenta que no puede edificar en esa situación. Fijaros un poquito más adelante, sí que habla de edificación, pero primero hay que aprobar, hay que resolver este problema, el de las divisiones. No se puede edificar una iglesia como la de Corinto en esas condiciones. Ya veréis, más adelante algunos versículos van a salir. Antes de hablar de edificar, hay que hablar de eso que está resaltado en amarillo. Unidos, que estéis enteramente unidos. Y fijaros esa palabrita adversativa, sino, no divisiones, sino enteramente unidos. No esto de aquí, sino esto de acá. Que no divisiones, sí unidad. Y luego lo que hace es quitar hierro a lo que ellos de alguna manera habían puesto en un pedestal. Yo de Apolo, yo de Pablo, yo de Pedro, ¿verdad? Menos mal que al Señor le habían dejado un cuarto de la iglesia, ¿verdad? Y yo de Cristo. Y luego el Pablo corrige. Esta palabra es profunda. ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? Iglesia de Corinto, Iglesia La Viña Núcleo Sans, ¿fue Pablo crucificado por ti? ¿Fue Xavi crucificado por ti? A cualquier líder humano que vosotros empecéis a ponerlo en el pedestal, porque eso es lo que solemos hacer. Es un problema nuestro, era un problema de la iglesia de Corinto. No tiene la culpa ni Pablo ni Apolos, y menos Pedro. Yo creo que andaba por Jerusalén, y estamos hablando aquí de Corinto, en Grecia.
Es un problema a veces del pueblo, del rebaño, claro, de la inmadurez de esta gente. Haceros esta pregunta. ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? Y luego veis, les habla de la cruz, luego les habla del Espíritu Santo y luego les habla de la edificación. ¿Quiénes somos nosotros? Dice Pablo mismo, somos siervos. Literalmente a veces Pablo dice esclavo de Jesucristo. Aquí el único que cuenta es Dios que da el crecimiento. Yo edificaré mi iglesia, el Señor, Él es realmente el protagonista de su casa. Él es el que puede hacer esa faena tan especial, tan delicada de edificar su iglesia, de hacerla crecer sobre el fundamento, el único fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo. Así que la primera verdad es faena del Señor. La segunda verdad es faena de la iglesia y ese gran enemigo lo hemos de evitar por sobre todas las causas. Hemos de apostar por la unidad eclesial. La unidad eclesial, puedes pasar a la siguiente. Por contrapartida, y fijaros que es exacto, si las divisiones, ¿a dónde estaba conduciendo las divisiones? La cuarta verdad que hemos de tener en cuenta es que el mayor aliado, y esa palabrita hasta la podríamos cambiar, yo creo que también puede ser el requisito, la garantía de la edificación eclesial es la unidad de la iglesia. Clarísimo. Clarísimo, en Efesios, por ejemplo, que es el otro gran pasaje sobre este tema, ya veréis como Pablo las veces que toca este tema de la edificación, siempre está la unidad por ahí, como uña y carne, como que, y muchas veces realmente yo lo veo como un requisito, o sea, si no hay unidad eclesial, ¿tú crees que el Señor del universo, que supo dónde poner a Saturno, dónde poner a Júpiter, qué hacer con el Sol, qué hacer para que la Luna no se nos caiga? ¿Tú crees que Él va a empezar a edificar donde no hay una estructura, un fundamento eclesial en su propia casa? Como en este caso de la iglesia de Corinto, que ya había facciones, estaba partida en 4 la iglesia. No, primero se resuelve eso. Primero, que no haya divisiones, sino que estéis enteramente unidos. ¿Veis? Apostar por la unidad es apostar por la edificación de la iglesia. La unidad es el poder de la iglesia. Y voy a ir a un texto en Juan, que este es una porción de la palabra de la Escritura que realmente cuando uno lo lee hay que sacarse la sandalia, porque estamos en terreno santo. Es la oración sumo sacerdotal, porque sabéis otra cosa, hemos de entender o intentar entender bien de qué estamos hablando cuando la Escritura, cuando el Señor habla de unidad. Porque unidos estamos todos. Oración sumo sacerdotal, Padre Santo, dice el Señor Jesucristo, cuando la sombra de la cruz ya estaba proyectándose sobre él, sus últimos momentos, sus últimas horas, ya está recogido a solas con sus discípulos, se acabó los viajes por Galilea, Samaria, los mensajes a las grandes multitudes, ahora está con y por los suyos. Y fijaros, sus últimas horas las empleaba orando. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y escuchad esto, para que sean uno. Así como nosotros, mas no ruego solamente por estos, por los 12, sino también por los que han de creer en mí, tú y yo, 20 siglos después,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y escuchad nuevamente esto, para que todos, una gran multitud, millones de personas, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Ahora, ¿qué clase de unidad está hablando aquí? ¿De qué clase de unidad está pidiendo el Señor? ¿Puedes pasar la siguiente? Los escalones de la unidad humana. ¿Verdad que es una experiencia que todos la tenemos, la unidad? En el entorno laboral, los colegas, ¿verdad? Que no es lo mismo encontrarte con cualquier trabajador, pero cuando te encuentras con un colega, ¿verdad? Alguien que hace tu faena, ¿qué sientes que pasa? Fluye, todo conectas, le llamamos química, enseguida te sientes unidos, él te comprende, tú le comprendes, empiezas a hablar y bueno, es una experiencia, un sentimiento inclusive muy bonito, muy agradable, te sientes unido a un colega. En el entorno deportivo, los culés por ahí, los fans del Barça, que parece una unidad indestructible, parece. En el entorno político, ¿verdad? Independentistas, constitucionalistas, y parece que... Y así funciona la unidad humana muchas veces por intereses, por conveniencia, unidad económica. Seguimos subiendo, ¿vale? Los escalones, escalón 1, escalón 2, a ti se te pueden ocurrir otros, escalón 3. Y vamos subiendo el nivel y la calidad de la unidad. Relaciones humanas, amigos. Yo lamentablemente y tristemente yo me sentía más unido a mis amigos que a mis padres. Soy sudamericano, ¿eh? O sea que eso lo entendéis los sudamericanos. Triste, lamentable, pero esa fue mi situación. Yo me sentía tan unido a mis amigos, ¿verdad? En el entorno familiar, seguimos subiendo escalón cuarto, quinto. Padres, hijos, puede haber una unidad más fuerte que la que hay en casa. Fijaros en casa. De nuevo esta palabrita. Marido y mujer, ¿verdad? Como que vamos subiendo escalones. ¿Está hablando de esa clase de unidad del Señor? Padre, que sean uno, así como los colegas. Padre, que sean uno, así como los amigos. Padre, que sean uno, así como los hinchas de fútbol. ¿Está hablando de eso? Así como nosotros, como tú y yo, Padre, yo quiero que ellos tengan esa clase de unidad que yo tengo contigo, Padre. Yo quiero que ellos tengan la misma clase de unidad, la unidad divina, la unidad eclesial. No menos, no sucedáneos, no los peldaños 1, 2 y 3, arriba del todo, arriba donde pone Dios. Esa es la clase de unidad que el Señor tiene para su iglesia. Si lo hubieran sabido esto tantas iglesias en España, ¿seguirían todavía? ¿O les mató las divisiones? No haya divisiones, sino que estéis enteramente unidos. Ahora la siguiente pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puede el Padre hacer lo que el Señor Jesucristo le está pidiendo? ¿Le contestó afirmativamente el Padre a esta oración del Señor? Voy a terminar leyendo la iglesia primitiva porque era tan poderosa. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Multitud que eran uno, un corazón y un alma. Pero antes ha mencionado el Espíritu de Dios. La respuesta es del Espíritu Santo. La unidad es la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
es el creador de la unidad eclesial. Él es el que la promueve, Él es el que la alimenta, Él es el que la fortalece. Y realmente ahora, cuando nos vayamos a nuestra casa, esta iglesia, Viña Núcleo San, tendría que estar más unida, tendría que estar edificada porque el Espíritu de Dios, cuyo templo somos nosotros, Él la ha creado, Él la fortalece, Él la nutre, Él la alimenta y nos lleva a más, hasta la estatura del Señor Jesucristo. Esa es la unidad, hermanos. No os quedéis con el escalón 1, que en el fondo las unidades humanas duran lo que dura la presión sobre el resorte de la unidad humana. Se rompe, es frágil. En cuestión de segundos desaparece y nos seguimos enterando de gente que se divorcia, inclusive dentro del pueblo de Dios. Nos seguimos enterando de familias que se veían tan unidas hasta que llegó el momento de repartir la herencia y entre ellos se matan. Dios tiene algo muchísimo, muchísimo mejor para nosotros. ¿Sabéis? Es una necesidad sumamente profunda el sentirnos uno con alguien. Y si alguien es Dios, esa experiencia, esa sensación, ahí es donde soy fuerte. Cuando estoy unido a Él, ahí es donde soy fuerte. Y si estoy desunido, soy la persona más débil que existe. Es fundamental esa unidad. Padre amado, Padre Santo, tú que eres capaz de ver lo que yo no veo. ¿Cuántos estamos unidos a ti con esa clase de unidad que tú pediste, Señor? Tu mirada es profunda, tu mirada va al corazón. Tú sabes cómo estamos eclesialmente, de unidos o desunidos. Nos sirven, Señor, las unidades humanas. Queremos la tuya, queremos la de tu Espíritu. Queremos esa unidad intratrinitaria aquí en medio nuestro. Y si hay alguien que aquí todavía no está unido a Cristo Jesús, que tú te reveles a esta persona, que tú le ilumines, que no siga huérfano, que tú quieres adoptarlo como hijo, tú quieres introducirle en tu casa, que mejor un día en ella que 1000 fuera de ella. Te alabamos y te bendecimos, Padre, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.